15 hombres entraron en aquel bosque en noviembre de 1923. Cuando salimos, 5 íbamos todavía con vida. 21 noches y 10 días después, conté los nombres una y otra vez, porque era la única forma que conocía, para no olvidar quiénes se habían quedado atrás. Hoy, con la voz gastada y las manos temblando por la edad, intento poner palabras a lo que vivimos, porque hay cosas que deben advertirse, aunque nadie crea la advertencia. Me llamo Anders. Lo digo por si algún nieto, algún curioso del pueblo o un oficial con traje y expediente en la mano decide hurgar en estas cosas. En 1923 yo tenía 23 años y la guerra aún rugía en la memoria de muchos. El trabajo escaseaba, la nieve se comía los sueldos como si fuera pan. Me contrataron por una paga que doblaba y triplicaba lo habitual. La compañía de arboleda de Skjer, hombres con cuentas, cartas y promesas que olían a dinero. Pagaban bien porque querían madera de un claro viejo, un lugar que los hacheros del distrito evitaban desde hacía generaciones. Toman un riesgo, dijeron, y pusieron coronas suficientes sobre la mesa para que el riesgo pareciera razonable. Llegamos con trineos tirados por caballos, cargados hasta la gola. Había nieve dura, que crujía como madera vieja cuando la pisabas. Antimen era nuestro capataz, un tipo ancho, entrañas de oso, con una voz que no admitía mucha discusión. Era veterano en esto del monte, tenía cicatrices bajo la chaqueta y una mirada que había visto más de lo que decía. Juka, noruego, callado, fue de los primeros en sonreírme cuando bajé del trineo. Oscar, que tenía una risa corta y las manos acostumbradas a la sierra. Heikki, el cocinero, que preparaba guisos que calentaban hasta los huesos. Oli, fuerte como un roble. Mati, que venía recomendado por un prima de la misma región. Uro, Lauri, nombres que repetiremos muchas veces en estas páginas porque conformaron una cuadrilla atada por hambre y por la promesa de unas coronas. Somos hombres de trabajo, no santos, y la paga fue la cuerda a la que nos agarramos. El campamento quedó montado en un claro, 2 barracas de madera, una cocina improvisada, una pila alta de leña y los caballos atados en recintos básicos. Era remoto en sentido absoluto, a una jornada del pueblo, más allá de una línea de árboles que parecía cerrarse como una puerta. Nos repartimos tareas, encendimos hogueras, y al caer la primera noche, el bosque alrededor nos devoró como una boca. Los locales, gente de la aldea cercana, algunos de ascendencia sami, nos miraron con una mezcla de pena y advertencia. Una anciana que sujetaba un bastón y tenía los ojos como 2 semillas se acercó al lugar donde la compañía dio las manos y dijo, sin acritud ni espectáculo, «Vienen al lugar que no es de los hombres, no arranquen la raíz dormida». Fue una frase que escuchamos y que Antimen dejó en el aire con respeto, pero pronto la cargamos en el bolsillo de las excusas porque el dinero quemaba. Lo que arranca la historia lo diré con la misma calma con que he contado la misa en días de funeral. La noche número 4. 4 noches desde que las sierras comenzaron a cantar. Encontramos huellas alrededor del campamento. No eran huellas de ciervo ni de oso, eran pisadas que taladraban la nieve con una presión que hacía temblar la tierra. Profundas, ovaladas, largas. Al principio pensamos en algún animal enorme que nadie había visto, hasta que Juka, con la simpleza práctica que le daba la sangre noruega, apoyó su bota a una de ellas para medir. La suela de su bota no llegaba a cubrir la mitad. «De aquí no sale un cánido», dijo, con la frente arrugada. Al amanecer, las huellas dibujaban un cerco alrededor. No estaban hechas de forma aleatoria, rodeaban el campamento como si alguien hubiera delineado un mapa con pasos gigantes. El vértigo que me subió entonces fue frío y seco. Lo reconocí. Era miedo viejo, no el de la novedad. Una bestia, pensé, o algo que se hace pasar por bestia.
Las palabras de la anciana retornaron, y por un segundo oí su voz como un carámbano resonando en mi cabeza. La tierra no es de los hombres. Todos lo vimos. La actitud colectiva se volvió más medida. Antimen reunió a los hombres, miró las huellas y dijo: «Esto no es para que nos asustemos. Esto es para que trabajemos con ojos abiertos. Guardias cada hora, vigilen las cuadras». Si esta historia de verdad te interesa y quieres que hable más de lo que callaron los documentos, suscríbete y deja un like. No por mí, por las voces que ya no pueden hablar. Los primeros días que siguieron fueron de fatiga y de vigilancia. Las jornadas eran trabajo físico y a la noche, la incertidumbre. El sonido más inquietante no venía de ramas partiendo o de ruidos de pasos normales. Era un murmullo, un zumbido que sentías más en el pecho que en las orejas. Cuando ustedes escuchen o lean esto, quizá piensen en viento o en guerra de truenos. No, era algo que hacía vibrar el suelo, era un llamado profundo que te desplazaba las costillas. Muchos lo describían como un sonido subsonoro. Lo oías por dentro. Teníamos caballos. Los caballos empezaron a inquietarse, a rascar la nieve con patas que no sabían restaurar la calma. Una madrugada apareció uno de ellos muerto en el corral. No diré lo que encontré ni cómo, porque las palabras gruesas buscan sangre en lo que preferiría dejar como silencio. Pero sí digo que estaba colocado. No había un ataque como de bestia torpe. Aquello era un mensaje. Antimen decidió que la mejor defensa, por primitiva que fuera, era una muralla. Trajimos troncos, un embate de hombres y cuerdas. Hicimos una defensa de madera, alta, anclada. Un perro de guardia estilo viejo. No nos sentimos seguros, pero teníamos una trinchera de madera entre nosotros y el bosque. Se clavaron estacas, se elevaron barricadas y se dejó el claro listo para soportar empujes que ningún hombre quiso imaginar. Las noches siguientes se convirtieron en una prueba de nervios. A horas diferentes, el sonido volvía, como si alguien o algo fuera recorriendo el perímetro con los dedos de la trompeta terrosa. Los caballos emitían relinchos sordos, el fuego parecía chillar en la noche. Varias veces los hombres contaron figuras entre los árboles, sombras que se movían coordinadas, casi con intención. No eran lobos, no eran hombrecillos. Era algo que sabía dónde estábamos y que nos leía con una atención que hería. Una madrugada, cuando la niebla todavía estaba pegada al suelo como una manta húmeda, tuvimos el primer contacto directo. Uno de los guardias, Lauri, que se había ofrecido voluntario porque creía que los demás dormirían mejor así, avisó en voz baja que había algo fuera, muy cerca de las barricadas. La guardia de Heikki, en su curiosidad, asomó la cabeza por la ranura de observación que habíamos dejado. Vio unos ojos amarillos reflejando la luz de la hoguera. Sus dedos se quedaron blancos alrededor de la madera. El olor de la sangre fría se le marcó en la cara. No hizo ruido. Se quedó inmóvil, y luego, como si se le hubiera roto algo por dentro, dijo: «No es un hombre». Y no lo era. Lo que se asomó por aquellos segundos no tenía aspecto familiar. Una masa grande, cubierta de pelo húmedo, una frente ancha, y por encima de eso, una curvatura que no sabría ubicar en mitología. Su cabeza se inclinó. Ese gesto, algo tan simple como una inclinación, fue más aterrador que cualquier alarido, porque en él había curiosidad y desprecio a la vez, como quien mira a una cosa extraña que ha entrado en su casa sin haberlo pedido. Después de ese encuentro los hombres se partieron por dentro. No se notó en las manos al trabajar, pero se veía en la cara. Una sensación de vigilancia constante, de que te estudiaban. Empezaron las pequeñas desigualdades, raciones acortadas, munición racionada, rostros cerrados, a las bromas que antes llenaban el claro. Antimen tomó decisiones que parecían de hierro: guardar la pólvora,
no dejar brillar las herraduras por la noche, apagar hogueras a medias. Tomó medidas que atestiguaban que algo superior a nosotros nos veía como intrusos. No quiero que piensen que éramos apelotonados paletos temerosos. Éramos hombres con herramientas y orgullo. Nos defendimos como supimos. Hicimos trampas simples, pusimos redes de alambre, colocamos sogas tensas para que al moverse despertaran a quien pasara. Corrimos en la noche marcando señales en la nieve, colocando luces rudimentarias, todo para que el bosque dejara de ser una masa continua e intimidante. Pero ellos aprendieron más rápido que nosotros. Las huellas gigantes, que antes aparecían por la mañana, vinieron en distintas formas, marcas en los troncos, raspaduras en la muralla, como si la prueba de su tamaño tuviera también la intención de contarnos quién mandaba. Hubo noches en que parecía que la tormenta era la responsable. Nevó tanto que las huellas quedaban a media tarde borradas y, sin embargo, cada mañana reaparecían con una precisión que hacía pensar que alguien las rehacía. Los animales alrededor del claro comenzaron a desaparecer. Liebres, un zorro, hasta los cuervos. No era un patrón salvaje. Las cosas se encontraban donde las encontrábamos con una calma que nos helaba. Un día, al clarear, encontramos a uno de los caballos sin vida dispuesto con esmero, sus patas orientadas hacia el bosque como si alguien quisiera señalar su derrota. Antímen juró que la compañía pagaría por cada bala, pero la compañía pagó coronas, y luego miró a otro lado cuando llegaron las noticias. Las semanas iban pasando y el invierno se pegaba a la piel. Empecé a sentir cómo la noche se hacía larga no solo por el tiempo, sino por el hecho de que el bosque había vuelto su atención hacia nosotros. La comida escaseó. Las reservas de pólvora se gastaron con parsimonia. Las heridas se cerraban a medias porque Antímen guardaba las medicinas para lo que él consideraba verdadero peligro. La convivencia, antes hecha de risas rudas, comenzó a fracturarse. Hubo discusiones por quién debía levantar la primera ronda, por quién había dejado la puerta abierta, por qué alguien no hizo su guardia. En la vigilia del 10º día, ocurrió algo que cortó la columna vertebral del grupo. Mati, que era de pocas palabras y gestos altos, no regresó de hacer unas comprobaciones a la pila de troncos en el extremo sur del claro. Salimos a buscarlo en una pequeña partida. Juca, yo, Oli y Lauri. Hicimos un recorrido que no fue más que una línea de humanidad entre los árboles, llamando su nombre como si el sonido pudiera vencer el volumen de esa presencia. Lo hallamos a un tiro de la barricada, quieto, colocado sobre la nieve con un gesto que no pertenecía a la muerte aleatoria. Lo habían dejado con las manos cruzadas sobre el pecho, mirando hacia donde el pueblo estaba, como si lo hubieran puesto a modo de advertencia. No detallaré su cuerpo, prefiero que las imágenes que me persiguieron no se vuelvan un espectáculo para quien escuche. Lo que sí digo es que nadie quiso acercarse al principio. Fue Antímen, con su mandíbula de hierro, quien dio un paso y lo examinó. No había marcas de lucha desordenada, había intención. Eso nos cambió. Antes de eso, podíamos justificarnos con la casualidad, después ya no. Había una mente que aplicaba intención, y nosotros éramos un experimento que comenzaba a fallar. Construimos más defensas, enterramos mensajes, mantuvimos las lámparas altas. Las voces del pueblo llegaron más cortas, las miradas de los locales se volvieron más bajas. Algunos de ellos empezaron a traer alimentos en secreto, muestras escondidas en sacos, y otros nos aconsejaron rezar. No lo hacíamos. Rezábamos con las manos apretadas, pero no invocábamos palabras. Nos permanecía la sensación de que la tradición del lugar, la voz de los Sami, no era cuento, era conocimiento amargo.
Una noche, uno de ellos, un viejo de la aldea, se acercó en la penumbra y dijo: «No pisen donde la raíz duerme, no despierten lo que habita bajo la corteza». Lo dijo sin juicio, como quien entrega una verdad que escuchó de sus padres. Nosotros, que habíamos venido por dinero, tomamos la advertencia como una piedra más en la mochila del fracaso. El 14º día estuvo marcado por un cambio sutil, pero decisivo. El oído empezó a sentir la música de esos llamados en un timbre ligeramente distinto, más cerca, como si ya no la hicieran desde el exterior del bosque, sino desde algún lugar que compartiera ritmo con nuestro propio corazón. Las noches eran interrumpidas por pequeños tambores en la tierra, por golpes que no eran producidos por manos humanas. El primer frente de hombres, aún con coraje, se redujo. Lauri comenzó a hablar en sueños. Juka apenas comía. Heikki, que seguía cocinando, dejó un plato sin tocar y no lo recuperó. Las cosas se apilaban en capas de miedo. A mediados del tercer asedio empezaron las tácticas que no supimos prever. Era evidente que las criaturas sabían las escalas emocionales. Atacaban cuando la fatiga hacía las manos más lentas. Colocaban su presencia a una distancia que nos volvía locos. Un raspado en el tronco por la mañana, un susurro durante la noche, algo mancillando la nieve al borde de la barricada. Un día, al asomarme por la lejana luz de la cocina, vi la silueta de uno de ellos junto al cristal de la barraca. No había ruido, solo esa figura grande y cerca observando. Sus ojos amarillos recogían la flama como si fueran espejos. Se quedó así unos segundos, inclinando su cabeza con la lentitud de quien intenta comprender una cosa extraña. La reacción fue inmediata. En el grupo se sintió una sacudida, no de pánico ciego, sino de una tristeza ancestral. Al ver aquello, algo en el alma se me quebró, porque era como mirar a un anciano que contempla a un recién nacido humano. Curiosidad mezclada con desprecio por la vulnerabilidad. Esa noche dormimos con menos sueño que de costumbre. Antimen ordenó un doble turno de guardia, ató cuerdas nuevas y juntó a los hombres para contarnos que de no agotar la pólvora tendríamos que huir. La compañía, por su parte, ya no mandaba cartas. Habíamos merced de la nieve y del silencio administrativo. Cada día que pasaba sus empleados, los que nos habían contratado, aparecían menos en nuestras conversaciones, como ausentes de una vida que ya no les pertenecía. Llegado el día 21, la nieve empezó a endurecerse sobre nuestras reservas de leña, y el frío atravesó el cuero de los pantalones como cóndor. La supervivencia no era solo el cuerpo, era la mente que se sostenía al creer que habría un final y un retorno. Las patrullas comenzaron a regresar con menos cosas a la espalda. Herramientas, ropa. A veces alguien traía una nota arrugada que decía: «Esperen órdenes». Órdenes que no llegaron. Fue en esos días cuando empecé a medir el tiempo por sonidos. Una noche, a la hora en que la luna se terminaba de asomar, escuché algo que no olvidaré jamás. Era un llamado, pero no solo hacía temblar la tierra. Era un canto prolongado, una sucesión de notas bajas que se enroscaban unas sobre otras como si fueran juramentos antiguos. Se alargó, y en el silencio que quedó después, el claro pareció encogerse. Los hombres se abrazaron, no de miedo, sino de necesidad humana. La intensidad fue subiendo. Entre los hombres se forjaron pequeñas alianzas. Antimen y Juka discutían estrategias. Oli y yo nos encargábamos de mantener la leña seca. Heikki, a pesar de todo, encontraba la manera de calentar un poco de caldo y ofrecérnoslo en latas ruinosas que sabían ahogar. Pero incluso esos gestos humanos no alcanzaban para borrar la sensación de que estábamos invadiendo algo muy antiguo. Recordé las historias de los mayores del pueblo, cuentos de trolls y seres que no comulgan con la madeja humana. Antes se escuchaban como cuentos de fogata. Ahora, bajo la piel, tenían el peso de la advertencia.
A medida que el mes de noviembre se deslizó hacia diciembre, el agotamiento nos hizo cometer errores. Fue una noche como otra cualquiera cuando se oyó un estruendo. La muralla, en un punto concreto, cedió con un sonido envejecido de madera que se fracturó. No fue una caída completa, fue un hueco, una brecha que dejó una rendija suficiente para que algo pasara. Saltamos en torno a la defensa con la torpeza ensayada del que conoce la posibilidad de muerte. Antimen pegó la boca a un oído y masculló órdenes cortas, disparos parciales, luz de lámparas agitadas, hombres que corrían con la única conciencia de que la puerta de seguridad había sido profanada. Entre el polvo levantado y la respiración cortada, vi algo moverse, pelo que se pegaba a la madera, una mano grande que empujaba, un brillo amarillo que desapareció entre los árboles. No hubo una escena de cacería desordenada. Fue un ataque contenido, preciso, como si hubieran querido probar la resistencia y marcar el lugar por si queríamos entender que aquello no era un accidente. Esa madrugada tuvo nombres. Perdimos hombres que no volveremos a contar después de este relato con la alegría de antaño. Algunos desaparecieron en el blanco, otros quedaron inconscientes. Uno de nosotros, P., se quedó solo en la rendija mientras la cosa pasaba. Lo buscamos entre la confusión y lo encontramos agazapado, temblando como una hoja. No fue una victoria, fue un aviso. El animal, o lo que fuera, había entrado a nuestro terreno y había hecho sentir su superioridad sin necesidad de masacre. Después de aquello, las discusiones se volvieron más severas. Antimen habló con la calma de quien sabe que el mando debe sostenerse con firmeza. «No podemos quedarnos», dijo una noche. «Pero tampoco podemos salir a recorrer el bosque con 10 balas», contestó Juca. La decisión quedó abierta y cargada de resentimiento. La compañía todavía debatía si recogernos o no. Imaginen los despachos donde las manos se frotan por el costo de una operación que, vistas las circunstancias, podría dañar su reputación. No nos tocaron con otra cosa que una nota. Reglas de seguridad. Palabras que suenan ridículas frente a lo que nos observaba desde la sombra. Llegamos así al día 30. No diré la marca porque el tiempo había dejado de ser fecha y se convirtió en ritmo de vigilia. Lo que sí digo es que la paciencia y los recursos comenzaron a mermar al mismo tiempo. Las noches, cada vez más largas, trajeron una sensación de que la inteligencia que nos miraba aprendía nuestras costumbres. Atacaba en los momentos en que el cansancio nos hacía más torpes, cuando las manos buscaban una tregua en el abrigo. Se movía con una coordinación que no podía ser casual. Un día, en la tercera semana, encontramos marcas en la barricada como si alguien hubiera probado cada nudo, cada punto, con la precisión de un artesano. Había estrategia en aquello. El 29º día, al caer la tarde, una mujer de la aldea vino hasta la muralla con un saco de pan. Tenía los ojos enrojecidos por el frío y las manos metidas en el mandil. Nos dejó el pan sin pronunciar palabra, pero al despedirse pronunció algo que quedó en el aire como una advertencia final. No crucéis la línea. Ellos conocen la raíz. No provoquéis lo que duerme. No la escuchamos como hubiese sido prudente escuchar. Tuvimos orgullo y algo de soberbia. En la compañía nos habían pagado 3 veces lo razonable, y la codicia enraizada se pegó a la piel como la nieve al abrigo. La noche que siguió a aquella entrega fue la más fría que recuerdo. El viento soplaba con una persistencia que parecía querer limpiar la atmósfera de todo sonido humano. Sentía las costillas tensas con el impulso de aguantar el aire para que nada nos oyera. Antimen se había quedado despierto a vigilar y hacia la medianoche llamó sin estridencia. «¡Todos arriba! Mirad por las ventanas». Nos asomamos uno a uno y cuando la llama de la cocina proyectó su luz, lo vimos. A poca distancia, apoyado en un tronco,
Uno de ellos nos miraba con una cabeza inclinada. No había prisa en su postura. Sus ojos reflejaban fuego. Tuvo un gesto. No puedo decir que fue humano, pero sí que era parecido a una sonrisa contenida. Y al levantar la mano, paseó la palma como si fuera a inspeccionar algo minúsculo. Fue ese gesto el que rompió algo dentro de nosotros. Porque no buscaba devorar, nos estudiaba, como quien atisba un intruso que se ha metido en un santuario. Me quedo aquí, no porque la historia termine ni porque quiera ahorrarles el terror que siguió. Me detengo en este punto porque hay una línea que, una vez atravesada, no tiene retorno en el relato hasta que alguien pueda poner nombre a lo ocurrido. Habíamos llegado a comprender que nos observaban, que la tierra que pisábamos no pertenecía enteramente a la raza humana y que la compañía, con sus libros y sus palacios de papel, jamás haría público todo lo que había pasado. Lo notamos en la ausencia de oficiales, en las cartas que no respondían, en la manera en que los hombres comenzaron a contar su pasado mientras miraban la pared. Aquel día, mientras las horas se plegaban en la noche, noté a Antimen más viejo que nunca. Caminó entre nosotros con la pesadumbre de un hombre cuya insistencia en mantener el mando se vuelve una carga. Confió en la estrategia y en la madera, en la pólvora y en la luz. Pero yo vi en sus ojos la misma pregunta que me había hecho la anciana del pueblo. ¿Cuánto derecho tenemos de arrancar lo que la tierra ha guardado? Esa pregunta, que no halló respuesta, quedó suspendida con la respiración del grupo. Y con ella, la certeza de que la siguiente noche sería decisiva. La siguiente noche fue la que nos partió para siempre. No diré que fue la más ruidosa, ni la más fría, porque esas descripciones se vuelven lugares comunes. Diré que fue la noche en la que supimos con una claridad que duele que aquello no era una ráfaga ni un capricho. Era una intención tan vieja como el bosque. Empezó como siempre, un silencio que parecía contener pasos, luego un zumbido que se pegaba a las costillas. Pero aquella vez las notas no vinieron desde fuera del árbol. Parecían venir desde dentro del monte, como si la misma madera respirara y llamara. Los hombres estaban despiertos por turnos, pero el cansancio hacía que los ojos se les cerraran un respiro más de lo sensato. Yo había prometido vigilar hasta que la luna se escondiera. No la vi esconderse. La noche se abrió en una boca que no cerró. A las 12 o a la 1, el tiempo se diluye en noches así, se oyó el primer golpe fuerte en la muralla. No fue un golpe de prueba. Fue un empuje que resonó en la madera, un golpe seco que tenía peso de animal y de brazo a la vez. Al principio pensamos que era uno solo. Luego vinieron más, en puntos distintos, como si movieran la barricada de borde a borde probando su consistencia. Después un sonido como ramas quebrándose en flecha y un olor a hojarasca rota. Alguien había arrancado las estacas del lado norte. Corrí hacia la ventana del barracón y vi algo enorme que se alzaba más allá de la línea de troncos. Su sombra golpeaba la nieve como una onda. Un par de ojos amarillos nos miraron. No brillaron como de animal del bosque, sino que tomaron la luz y la devolvieron como quien examina una cosa nueva. No grité, porque mis órdenes viejas me lo impidieron. Antimen gritó, y eso bastó para encender a los hombres. Se oyeron disparos. Disparar era inútil, y lo sabíamos en la garganta, pero lo hicimos de todas formas, porque es lo que hacíamos, lo que conocíamos. Disparos, gritos, llamas de lámparas agitadas. Aquello no los hizo huir. Uno pasó rozando la barricada, y su mano, vi la forma en que sus dedos se cerraban, dejó una cicatriz en la madera, una marca que luego sirvió de medida para el tamaño de su palma. No era solo el tamaño, era la precisión. No querían destruirnos por el placer de hacerlo. Querían saber si resistiríamos. De pronto hubo una brecha al sur. Un tronco golpeado en un punto preciso cedió con un ruido húmedo.
3 de ellos se colaron y en ese instante la noche se llenó de un sonido que no sabría comparar, un chillido bajo como de cuchara en vaho, un gruñido de corteza viva. Fue el momento de mayor claridad. Al verlos de cerca, comprendí que no eran simples bestias. Sus movimientos tenían patrones. Se movían en grupos sin chocar, como si cada uno supiera dónde poner la pata. Uno sujetó con una garra a un hombre que intentó salir por el hueco. No hubo lucha larga, solo un estremecimiento y luego en la confusión el hombre ya no estuvo. No recuerdo si gritó. Los gritos se pierden en la nieve. Lo recuerdo a él, a su capa cayendo en un pliegue de blanco, y luego la mano que lo apartó y la tremenda calma con la que se lo llevaron. Aquel fue el principio del final. Perdimos a varios en esos primeros minutos de desorden. Antimén mandó a cerrar la puerta principal con sogas y a empujar lo que quedaba de troncos. Lanzamos brasas a modo de bengala, apuntamos con lo que quedaba de pólvora. Hicimos lo que enseñan los años de monte, sostener la línea. En el interior, la luz de nuestras lámparas dejaba ver rostros transformados. Los ojos de algunos estaban en blanco por el terror. Los de otros parecían soldar calma y furia en una sola mirada. Juca, que había sido callado siempre, tenía la mandíbula tensa. Oli se movía como si la madera fuera amigo suyo y la defendiera con la misma ternura con que guardaba un caballo. No hubo clemencia por parte de los que vinieron hasta nosotros. Hubo, sí, una paciencia terrible. Vinieron en oleadas, probando puntos, arañando. Cada vez que la barricada resistía, se oía un sonido como de alguien tocando con dedos gruesos una puerta de tambor. No eran ataques desordenados, eran un aprendizaje, una comprobación. Nos dieron a entender que no necesitaban acabar con nosotros, nos bastaba con mostrarnos que podían. En un momento, vi a uno de ellos quedar frente a la ventana de la cocina. Su figura alto y amplia cabeceó. Inclinó la cabeza como quien examina un juguete, y luego apoyó su hombro contra el cristal. Se quedó inmóvil, no tanto observando el fuego, sino observándonos a nosotros. Vi su pecho subir, respiraba de manera distinta, casi como si el bosque le permitiese respirar a su manera. Cuando giró la cabeza, aquella inclinación fue la misma que había visto la primera vez por la ranura. Curiosidad y desprecio, como quien mira a un animal que se ha acercado a la puerta de su casa. Fue entonces cuando comprendimos algo más terrible que la muerte. Éramos un experimento, una molestia que les entretenía observar. La rotura más grande vino cuando, en el empujón de la medianoche, algo tiró de la muralla desde dentro. No sabíamos que podían empujar desde ambos lados. Un hombre, P., que siempre había sido hombre de voz escasa, se quedó rezagado junto a la brecha en un intento por arrastrar un saco hacia adentro. Alguien le pasó por encima. No lo vimos salir a la luz. La siguiente mañana solo encontramos su capa enganchada en un matorral, y la nieve alrededor parecía lavada de huellas. Fue algo que nadie quiso intentar explicar en la cámara. ¿Cómo podían desaparecer hombres sin dejar más que un remolino en la nieve? La batalla nos vació de energías y de certezas. Cuando la marea se retiró con el amanecer, éramos menos hombres. Algunos dormían simplemente a un lado, como si se hubieran quedado sin voz. Otros lloraban con la mano en el hacha, sin soltarla. Antimén contaba nombres, y cada vez la lista se hacía más corta y más dura. Fuera, en el claro, la huella de un cuerpo arrastrado quedaba en la nieve, una línea que terminaba en la espesura. No había forma de salvar lo que se iba. De los 15 que habíamos entrado en ese claro, la noche dejó menos de la mitad. Decidimos que no podíamos aguantar más. La pólvora menguaba. Las manos que quedaban estaban agarrotadas por la fatiga. Antimén, con ojos de hierro, reunió a los que quedábamos y habló de un plan que, por desesperado, era la única posibilidad: partir al amanecer.
No podíamos salir de noche, habríamos sido cazados como había pasado antes. No podíamos tampoco pedir auxilio a la compañía. Ellos ya habían medido el coste y preferían el silencio. Habría que ir a pie, por la senda vieja que conocían los hombres del pueblo, y correr hasta alcanzar la luz de las casas. Si alguno quedaba atrás, que la nieve lo cubriera. Fue una decisión en la que la dignidad poco tenía que ver. Era pragmatismo hecho con manos temblorosas. Prepararnos fue un acto de costumbre y de duelo. Empaqué lo esencial, un saco de harina, alguna conserva seca, una manta. Los que podían cargar algo lo hicieron. Antímen dijo que lleváramos las hachas, no porque fueran armas de efectividad contra aquello, sino porque los hombres se requerían de algo tangible entre la mano y la muerte. Algunos enterraron pequeños recuerdos en las tablas del suelo. Nadie habló mucho. Juca me dio un trozo de pan en silencio. Oli ajustó las riendas del último caballo para que no lo encontraran los que quedaran. Antes de partir, acercamos una vela al lugar donde había estado Mati. Lo habíamos dejado con la cruda intención con la que nos habían dejado a los demás, puesto como ejemplo. Aquellas colocaciones eran su lenguaje, nosotros las habíamos comprendido demasiado tarde. Antímen hizo una señal con la mano. Nos vamos. Salimos al borde del claro con la idea de que sería una carrera corta hacia la seguridad. Salimos en silencio, a la espera de que la nieve nos cubriera y el bosque nos tragara como antes, solo que esta vez éramos nosotros quienes buscábamos pasar de largo. La primera parte fue lenta. 2 hombres no podían llevar el ritmo del resto sin dejarse atrapar y decidimos dividir el grupo. Iban en parejas, luego en trozos, como si así las posibilidades se multiplicaran. Yo iba con Juca y Oli. Antímen se quedó con los más lentos hasta que no tuvo remedio. Esa imagen de Antímen al final, quedándose para ayudar, lo vi y supe que no volvería a tener el mando con la misma ligereza. Cuando entramos en la arboleda fue como atravesar un pulmón. El silencio se pegaba a la piel. A cada paso sentíamos que algo nos observaba, que la nieve guardaba testigos. Hubo instantes de esperanza. Un rastro de huellas en la distancia que parecía humano, pero era falso. Fue un engaño del corazón. Luego vino el primer llamado. No era un grito, era una nota larga, afinada, que parecía contener varias voces a la vez. Se repitió como una orden y el bosque entero respondió con un coro de crujidos. Fue un sonido que, si uno lo escucha con todo el cuerpo, produce un recuerdo de hogar que no pertenece a los humanos. Muchos se detuvieron y miraron atrás. Yo sentí ganas de caer de rodillas de puro desgarramiento. A mitad del camino encontramos a un hombre que no reconocimos con claridad. Era Óscar. Lo vimos a la orilla de la senda, sentado contra un tronco, los ojos blancos y la cara cubierta de nieve. Estaba vivo, pero su cuerpo parecía haber sido atravesado por una quietud que no correspondía a su edad. Al acercarnos, notamos que su boca sonreía de una manera que no estaba en su naturaleza. Era una sonrisa puesta por alguien que no era humano. Evitamos tocarlo. La sensación fue de entrar en una casa donde todo está en orden, salvo por la presencia de alguien que no debería ser. Óscar se levantó en un acto automático y luego, con un movimiento que lo hacía más sombra que hombre, giró y echó a correr hacia el este. Lo seguimos. Era como si el bosque supiera que había dejado una brecha y quisiera cerrarla. No todos sobrevivirían hasta el extremo. En una curva, una rama venida de la nada golpeó a Lauri en la frente, perdió el equilibrio y cayó. Al incorporarnos, buscamos con la mirada la figura que había tirado la rama. No había nada humano a la vista, solo unas huellas que no se parecían a las nuestras. Lauri gritó una vez y luego nada. Nos detuvimos a ayudarlo, y mientras lo cargábamos, sentí que algo nos rozaba la nuca, limpio y frío, como el gesto de una mano que pretende no hacer daño, pero lo hace de todas formas.
Laurie quedó atrás en la nieve, entre intentos de respiración que no lograban sostenerle. Antimen hizo lo que pudo con manos viejas y fuertes. Compró un momento de vida y luego, en silencio, cerró los ojos. No podíamos enterrarlo. No había tiempo. Lo apartamos bajo una leve colina de pino y seguimos. La sensación de los cuerpos quedando en un lado fue un dolor que no encajaba en palabras. A la altura de un viejo rastro de caza, encontramos algo que nos paralizó. Un cuerpo colocado, como los anteriores, pero esta vez lo hallamos dispuesto, mirando hacia el pueblo, y sobre su pecho alguien había dejado una rama torcida con hojas secas. Era un mensaje, no era un desafío, era una firma. Antimen se acercó y desató la capa del muerto con manos temblorosas. Era P. Lo supe por la muñeca donde llevaba la marca de la herrería. Sus dedos aún sostenían un trozo de madera con muescas que yo había visto hacía semanas. No lo toqué. Juca sollozaba en silencio. Entendimos que aquello era una advertencia no solo para nosotros, sino para quien quisiera venir después. No eran lobos, no era la naturaleza indiferente, era un guardián con intención de enseñar. La persecución no fue continua. Hubo momentos de desesperación, tramos de trampa y otros de extraña calma. A veces, en la distancia, nos parecía que escuchábamos pasos humanos y corríamos hacia ellos con esperanza para encontrar casas cerradas y ventanas con cortinas tiradas. Los aldeanos, al vernos, abrían sin muchas preguntas, pero con los ojos bajos. A uno nos ofrecieron pan. A otra puerta un viejo nos dio una manta y no preguntó nada. Algunos guardaban silencio por costumbre, otros por miedo. A la orilla del pueblo, la luz de las casas se vio como un faro. Fue la visión más humana que habíamos tenido en semanas. Corrimos hacia ella como se corre hacia una madre en la nieve. Éramos 5 cuando las primeras casas se asomaron. Yo, Antimen, Juca, Oli y Heikki. Otros, que habían empezado con nosotros, no lo habían logrado. Al pisar la última línea de árboles noté algo que jamás olvidaré. Las criaturas se detuvieron. Fue como si hubiera una frontera dibujada con una precisión tan vieja que nuestros cuerpos la sentían como una cuarta piel. Alguien, desde la penumbra del borde del bosque, lanzó un pequeño llamado, un sonido bajo y rotundo, una nota que resonó y se apagó en la nieve. Las criaturas no cruzaron. No se acercaron, se quedaron en el límite, mirándonos con la misma curiosidad que había hecho que juntáramos las piezas del rompecabezas. No hubo persecución más allá de esa línea. No supimos si fue respeto, temor o ley de algo que no comprendemos. Lo que sí supe, con toda la claridad del que ha sido marcado por una experiencia, es que aquel anillo de pinos no era territorio humano para ellas. Nosotros éramos los intrusos. Los aldeanos nos acogieron a medias, nos cubrieron con mantas, nos dieron té y nos miraron con una mezcla de alivio y pena que solo la gente de los bosques sabe hacer. Pronto llegaron hombres de la compañía. No eran los mismos que nos enviaron, sino hombres con sellos y carpetas que hablaban en voz baja. También vinieron 2 hombres del municipio, vestidos con abrigos de paño y sombreros que habían visto mejores inviernos. Les contamos lo suficiente. Las palabras se nos pegaban en la lengua, y otros detalles los dejamos incompletos. Para entonces ya no era posible explicar la sensación con términos de oficio. Debí haber dicho ataque, desaparición, huellas, pero en la mirada de los funcionarios yo vi que preferían la palabra incidente. La versión oficial fue breve y fría. Cuadrilla de tala afectada por condiciones extremas. Víctimas resultado de exposición y ataque de animales salvajes. Rescate efectuado. Firmaron hojas, hicieron un inventario. Anotaron 4 nombres y dejaron flecos en blanco. La compañía, al día siguiente, pagó una suma que fue saliva para los deudos.
coronas para sepultar, monedas para guardar silencio. Se redactó un pequeño informe dirigido a las oficinas centrales donde se hablaba de pérdidas debidas a condiciones adversas, y se adjuntó una recomendación de no reanudar los trabajos en el claro por riesgo. En pocas horas, el claro quedó vedado por una cinta tosca y una nota: área cerrada hasta nuevo aviso. No se habló de criaturas, no se habló de ojos amarillos ni de la música subterránea. Se habló de ventisca, de lobos, de mala fortuna. Esa fue, y sigue siendo, la versión que se imprimió en los papeles oficiales. Los de la aldea no participaron en el himno burocrático de la compañía. Ellos miraron con la certeza del que no necesita bregar con papeles. Enseñaron el camino, llevaron los cuerpos, cubrieron a sus muertos en silencio. Entre ellos, algunos me contaron cosas que no pusieron negro sobre blanco, que la raíz había sido ofendida, que ciertos senderos eran de respeto, que había límites que no se cruzan. Yo los escuché sin saber si decirles agradecido o avergonzado. Me dieron una cuerda de historias y la guardé. No la publiqué. La guardé en el lado derecho del cuerpo, donde todavía me duele. La compañía cerró el expediente con rapidez. Hizo desaparecer ciertos informes, o al menos los guardó en archivos donde la luz no llegaba. Funcionarios con corbatas autorizadas firmaron y dijeron frases que olían a pólvora: contención de riesgo, no competencia, garantías. En el pueblo se decidió que lo mejor era no volver al claro. Se cercó con una valla mínima y se dejó un letrero que advertía del peligro natural. Fue una manera elegante de decir: no preguntéis. La prensa, la poca que llegó, escribió notas pequeñas: un asunto local, un mal invierno, el triste destino de tantos trabajos rudos. Nadie habló de ojos amarillos ni de la música que se siente en los huesos. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un tipo de tabú práctico. La compañía prohibió volver a talar en ese radio y dejó el claro para que la naturaleza lo reclamara. Los aldeanos pusieron una especie de memoria en la puerta: una cruz, un nombre, una vela que se renovaba en invierno. Pero la compañía también puso una clausura económica: quien insistiera en averiguar se encontraría con puertas cerradas. Entendí entonces que había una verdad, que la gente con padrones y cuentas prefería que siguiera guardada en la penumbra. Era, en efecto, una verdad prohibida. Yo volví al pueblo con la costilla del miedo pegada al corazón. No era solo el miedo de la noche, era la culpa del superviviente. Me preguntaba por qué la fortuna me había dado piernas para correr y a otros no. Me preguntaba por qué había aceptado aquel trabajo que olía a dinero y que me había llevado a romper un permiso ancestral. Antes de irme, caminé hasta el borde del claro. Miré la línea de árboles donde las criaturas se habían detenido y sentí en la piel un frío que no correspondía al exterior. La aldea cerró sus puertas y a la compañía le bastó con un papel. La gente del lugar no hablaba mucho, y cuando lo hacía era para recordar que hay árboles que se podan, pero raíces que no se tocan. Los días se volvieron años. La guerra y la posguerra trajeron otras tristezas. Los recuerdos se mezclaron con trabajos y matrimonios y cosechas. Pero esa noche estaba pegada al hueso, como una costra que no cede. Cada invierno, cuando la nieve empezaba a borrar caminos y a hacer de la luz algo más corto, despertaba con la sensación del zumbido. A veces me oía tararear una nota que no era mía. Me costó dormir. Me costó creer de nuevo que la tierra es un fondo donde todo se puede reclamar. No conté la historia abiertamente por años. Primero, porque la vergüenza pesa. Segundo, porque los papeles oficiales están hechos para enterrar otras maneras de ver. Tercero, porque cuando uno habla de cosas que no entran en el vocabulario común, se corre el riesgo de ser llamado loco.
Sin embargo, la historia sobrevive en las orillas, en la memoria de algunos aldeanos, en las mesas donde los ancianos se reúnen, en la cuna donde ciertos padres enseñan a sus hijos a no ir más allá del riachuelo. Las historias funcionan como cercas de palabras. Hace unas pocas décadas, ya mayor, volví a mirar los papeles que la compañía dejó en el ayuntamiento. Puse mi nombre al lado de la fecha y miré la mancha del sellado. Había líneas borradas con lo que parecía ser tinta de firma. Pedí ver el expediente y me lo dieron a medias. Páginas pegadas, notas costosas como si pertenecieran a otro idioma. En una de las hojas encontré una frase que todavía me hace hervir la sangre. Proceder a la desestimación pública del suceso por motivos de estabilidad social. Traducción: ocultar. No digo que hubiera una conspiración ocultísima. Digo que quienes manejan las cuentas aprendieron que la verdad es un mal negocio. Es más fácil poner una cortina. La gente del pueblo no olvidó del todo. Algunos siguieron dejando comida cerca del claro, como quien ofrece en silencio a un lugar que no se debe provocar. Otros miraban con rencor a la compañía, como a quien toma un trozo de pan y deja al vecino sin cena. Hubo quienes, en secreto, regresaron una vez en la noche a mirar las huellas del borde, a encontrar la manera en que la línea aparece, y contaron historias que mezclaban lo mítico con lo vivido. Sus relatos no buscan pruebas, sino memoria. Yo envejecí con la culpa pegada al cuerpo. Me casé, tuve hijos, trabajé de poco y de mucho. La nieve continuó viniendo cada año. Ante mis nietos contaba historias de caza y de astas rotas, pero nunca conté la noche con todo su hueso. Fue solo después, ya con las manos temblando y la garganta lenta, que decidí poner nombre a lo que viví. No por fama, no por dinero, porque hay voces que ya no pueden hablar, y porque lo que llamaron incidente parecía una camisa puesta a la fuerza sobre otra verdad. En 1978, en un invierno que no se parecía mucho al de 1923, por la gente que ya había dejado de usar sombreros de paño, me senté en la cocina con un papel en la mano y le dije a mi nieto que venía con su libreta: «Escucha esto y recuerda que no todo está para que lo conquisten». Le conté la versión que ahora les narro. Él tomó nota como quien lo hace con una historia de familia. Preguntó por qué la compañía mintió. Le respondí que en la vida las cuentas no siempre coinciden con el corazón. Le dije que si alguna vez alguien quería ir al claro, que no lo hiciera por curiosidad ni por dinero. Le dije que algunas raíces duermen mejor si se deja la tierra intacta. Él cerró la libreta y me miró con la edad de quien no sabe si creer, pero respeta las historias que le entregan. Con los años me di cuenta de que la verdad prohibida no es sólo la existencia de criaturas que no comprenden los papeles. Es la toma de decisión de quienes mandan para ocultarla. Cuando una empresa, con sus contabilidades y su interés en la madera, decide que la mejor manera de proteger reputaciones es enterrar hechos, crea una zona de impunidad que alimenta las sombras. Y eso, más que el monstruo del bosque, es lo que me sigue doliendo. Saber que quienes no estuvieron allí tienen poder para decidir cómo se nombra el pasado. A veces, alguien viene al pueblo desde lejos, curioso por las historias. Me preguntan si lo que cuento es cierto. Yo les digo lo mismo que ahora. Sé lo que vi. No puedo obligar a nadie a creerme. No sería honesto pretender demostrarlo como en la Feria de los Asombros. Solo puedo ofrecer mi memoria. Les digo cómo olía la madera, cómo chirriaban las botas en la nieve, cuál fue el sonido que se quedaba en el pecho. Les digo quiénes éramos, qué nombres llevábamos. Les cuento el número. 15 entraron en el bosque en noviembre de 1923. 5 volvimos. Les digo también que las autoridades firmaron papeles y llamaron a nuestras pérdidas accidentes. Pongo en sus manos el peso de decidir en quién creer.
No sé exactamente lo que eran aquellos seres. Podría aventurarme y hablar de seres primordiales, de trolls del cuento, de almas de árboles. Podría también decir que fueron espíritus de la raíz, guardianes, con formas torcidas por el tiempo. Nada de eso cambia lo esencial. Ellos marcaron un límite y nosotros lo cruzamos. Dejaron una advertencia. Nosotros la ignoramos por dinero. Ese error costó vidas. Algunos años después del suceso, la compañía levantó otras talas en zonas distintas, siempre evitando el claro. Hubo debates, hubo quejas, se escribieron cartas y se hicieron promesas. El claro fue aumentado en silencio en los mapas que no se vendían al público, un punto marcado con tinta descolorida y un nombre administrativo. Área restringida S23, un nombre frío para una memoria caliente. Hoy, cuando mi respiración suena por la noche y la nieve cae fuera de temporada en recuerdos febriles, pienso en quienes no volvieron. Pienso en Mati, en Lauri, en P, en otros que quedaron como nombres en una lista que nunca debiera haberse hecho. Pienso en Antimen, en su mandíbula de hierro que aún ahora me visita en sueños con la pregunta que no encontró respuesta. ¿Cuánto derecho tenemos a sacar de la tierra lo que no nos pertenece? Me respondo con la misma certeza con que voy dejando los años. No mucho. No siempre. Si alguien escucha esto y va a mirar por curiosidad, que no lo haga por el brillo del dinero ni por el ansia de demostrar algo. Hay sitios que son memoria y no deben ser profanados en nombre de la ciencia o la ganancia. Si alguna vez encuentran huellas más grandes que su bota, si escuchan un zumbido que les toca las costillas, idos, vuelvan. Den el paso atrás y cierren la historia con el silencio que merecen las raíces. No por cobardía, sino por respeto. No sé si a la larga la verdad se hará pública. Lo que sí sé es que hay relatos que el papel no alcanza a cubrir y que la memoria de los vivos pesa más que cualquier informe sellado. Yo viví 31 días en aquel claro entre noviembre y diciembre de 1923. 31 días de un terror que te enseña a contar los nombres y a aprender a callar. He cargado ese tiempo por décadas, y si algo deseo dejar como enseñanza es esto. Hay cosas que duermen en la tierra y es mejor no despertarlas. No porque sean malignas por naturaleza, sino porque sus reglas no son las nuestras. 15 entraron, 5 volvimos. 31 días de terror, gritos en la noche y una verdad que para muchos sigue siendo prohibida. Si esta historia te ha inquietado, o si crees que alguien debería escucharla, comparte este relato y escribe abajo lo que piensas que ocurrió. No espero convencer a todos, solo que algunas voces no queden enterradas con la nieve.